Cuando el miedo habla fuerte, casi siempre habla cerca, no grita desde lejos, te susurra al oído, se te mete en la almohada, se sienta al borde de la cama, se te sube al pecho a las 3 de la mañana y empieza a decirte cosas. Y si no sale bien, y si esta vez sí te hundes, y si Dios no interviene, y si te quedas solo, y si no alcanzas, y si esa puerta que se cerró era la última. El miedo no siempre llega con estruendo, a veces llega con una voz mansa, razonable, casi educada. Por eso es tan peligroso, porque no siempre se presenta como un monstruo. A veces se disfraza de prudencia, de lógica, de experiencia, de memoria, y hay gente que ya no sabe si está discerniendo o solo está asustada. Ya no sabe si está siendo sabia o simplemente está viviendo acorralada. Y yo vine hoy a hablarle a ese corazón, al que se cansó de disimular que está bien, al que sonríe de día, trabaja, sirve, resuelve, paga cuentas, cuida hijos, atiende gente, hasta dice amén, pero por dentro siente que el alma le tiembla. Vine a hablarle a ese hombre que no se lo cuenta a nadie porque cree que un varón de fe no puede decir que tiene miedo. Vine a hablarle a esa mujer que está sosteniendo su casa con una mano y sus lágrimas con la otra. Vine a hablarle al joven que siente que tiene toda la vida por delante pero no tiene paz. Vine a hablarle al que ora pero ora con la mandíbula apretada, al que alaba pero alaba con el corazón agitado, al que ama a Dios sí, pero a veces no sabe cómo callar la voz del miedo. Escúchame bien, tener miedo no te convierte en un cobarde, te convierte en humano. Lo que define tu vida no es si el miedo toca tu puerta, lo que define tu vida es quién le abre. Porque una cosa es sentir miedo y otra cosa muy distinta es dejar que el miedo se siente en el trono. Una cosa es temblar por un momento y otra muy distinta es convertir el temblor en gobierno permanente del alma. Y ahí es donde Dios entra en escena. Porque cuando el miedo habla fuerte, Dios no siempre lo calla de inmediato, pero sí te da una voz más alta, más profunda y más firme que la del miedo. Dios te da seguridad. A mí me conmueve tanto el Salmo 56, porque no fue escrito desde la comodidad, fue escrito desde la presión. David estaba en Gat, en tierra hostil, vulnerable, asustado. No estaba recostado en una hamaca paraguaya componiendo poesía inspiradora con pajaritos de fondo. Estaba en peligro y aún así dijo algo monumental. En el día que temo, yo en ti confío. Mira qué frase. No dijo como soy un ungido, nunca tengo miedo. No dijo como conozco a Dios, el miedo jamás me visita. Dijo en el día que temo. O sea, reconoció el miedo sin entregarle el gobierno. Y esa es una palabra para alguien hoy. El miedo podrá visitarte, pero no tiene derecho a administrarte. Puede tocarte la puerta, pero no le entregues las llaves de la casa. Puede sentarse en la sala por un instante, pero no lo invites a dormir en tu habitación. Puede hablarte, pero no le des el micrófono principal de tu vida. Hay gente que cree que la fe auténtica es ausencia absoluta de miedo, y no. La fe bíblica no es anestesia emocional. La fe bíblica es obediencia en medio de emociones reales. David no negó el miedo, decidió a quién le iba a creer por encima del miedo. Eso es fe. Fe no es que no te tiemble la voz. Fe es que aún con la voz temblando sigas diciendo yo en ti confío. Fe no es que no se te cierre el estómago. Fe es que con el estómago cerrado y el alma apretada, todavía te pongas de pie y digas, no entiendo todo pero sigo creyendo. Fe no es no llorar. Fe es llorar sin soltar la mano de Dios. Y aquí hay algo poderoso. El miedo siempre exagera, siempre. El miedo toma una posibilidad y la predica como si fuera una certeza. El miedo es un mal predicador, pero un predicador insistente. Te evangeliza en contra de la esperanza. Toma un diagnóstico y te anuncia una condena. Toma una demora y te la vende como abandono. Toma un error y te lo presenta como identidad. Toma una tormenta y te dice que ya viene el naufragio. Toma una traición y te convence de que no vas a volver a confiar nunca más. El miedo no informa, deforma. No describe, interpreta desde la herida. Y por eso cuando el miedo habla fuerte, lo peor que puedes hacer es construir doctrina con la voz del miedo. No edifiques tus decisiones sobre un sermón predicado por el temor. Por eso amo tanto Isaías 41:10. Dios no le dice a su pueblo, no temas porque no hay problemas. Tampoco le dice, no temas porque eres fuerte. Le dice, no temas porque yo estoy contigo. Ahí está el centro.
La seguridad del creyente no nace de la ausencia de conflictos, sino de la presencia de Dios. El texto es casi un abrazo verbal. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Te das cuenta? Son promesas en cadena. Dios no te da un eslogan, te da su compañía. No te entrega una frase motivacional para pegar en la heladera. Te entrega su presencia como garantía. Y cuando uno mira un poquito el idioma original, esto se vuelve todavía más hermoso. La palabra que se traduce como temor tiene la idea de miedo real, sí, pero la expresión no desmayes lleva el matiz de no andar mirando alrededor con desconcierto, como quien se desubica, como quien queda desorientado buscando ayuda en todos lados. En otras palabras, el Señor te está diciendo: no vivas escaneando el horizonte a ver quién te rescata. No mires para todos lados como si yo hubiese dejado el trono vacío. No te disperses, no te desarmes. Yo sigo siendo tu Dios. Ay, esto es glorioso. Porque el miedo te hace mirar para todos lados. La fe te hace mirar hacia arriba. El miedo te dispersa, la presencia te concentra. El miedo te parte por dentro. Dios te vuelve a integrar. Déjame decírtelo como lo siento en el alma. La seguridad no es una sensación, es una convicción. A veces vas a sentir paz y otras veces no. A veces vas a dormir profundo y otras veces te vas a despertar a mitad de la noche. Pero la seguridad del cielo no depende de que tu sistema nervioso coopere. La seguridad del cielo depende de que Dios no miente. Y si Él dijo estoy contigo, entonces aunque todo a tu alrededor todavía esté moviéndose, ya hay una roca debajo de tus pies. Mira a Josué. Le tocó una tarea enorme, pesada, intimidante. Venía de la sombra de Moisés. Tenía delante tierra prometida, sí, pero también murallas, gigantes, batallas, presión, responsabilidad. Y Dios no le dio un mapa de cada pelea, le dio una palabra: esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La valentía bíblica no nace de un temperamento intrépido, nace de una compañía indiscutible. Josué no tenía que ser valiente porque todo saldría fácil. Tenía que ser valiente porque no entraría solo. Y yo no sé qué cruce tienes delante. No sé si estás frente a un Jordán emocional, un Jericó financiero o un territorio nuevo que te queda grande. Pero sí sé esto: si Dios te llama a cruzar, no te llama a cruzar huérfano. El miedo te dirá no vas a poder. Dios te dirá yo estaré contigo. El miedo te dirá no estás listo. Dios te dirá yo te fortaleceré. El miedo te dirá te vas a caer. Dios te dirá yo te sostendré. El miedo te dirá nadie te ayuda. Dios te dirá yo te ayudaré. El miedo te dirá ya fue, se acabó. Dios te dirá todavía no he terminado contigo. Y alguien necesita escuchar esto: no confundas vulnerabilidad con derrota. Los discípulos en Marcos 4 estaban en la barca en medio del mar y vino una tormenta feroz. Ahora, nosotros leemos ese relato muy rápido porque ya sabemos cómo termina, pero ellos no lo sabían. Y cuando el agua empieza a entrar en la barca, la teología se te prueba en serio. Una cosa es cantar de la fidelidad de Dios con el piso firme. Otra cosa es cuando la cubierta se mueve, la noche cae, el viento azota y el agua te toca los tobillos dentro del bote. Ahí se ve qué vos estás creyendo. Y hay un detalle que me impacta: Jesús estaba en la barca, o sea, la presencia de Cristo no evitó la tormenta. Qué noticia tan poco popular, pero tan necesaria. Porque hay una predicación barata que ha hecho creer a mucha gente que si de verdad amas a Dios no atravesarás mares agitados. Eso no es evangelio. El evangelio no dice que con Jesús no habrá tormentas. El evangelio dice que con Jesús la tormenta no tiene la última palabra. Y es distinto, muy distinto. Porque a veces el gran escándalo de tu vida no será que vino la tormenta, sino que vino la tormenta mientras ibas obedeciendo a Cristo. Los discípulos no estaban huyendo de Jesús, estaban yendo a donde Él les dijo. Y aún así el mar se agitó. Eso le pasa a muchos. Pero si estoy obedeciendo, ¿por qué se me movió todo? Pero si estoy tratando de hacer las cosas bien, ¿por qué ahora se puso oscuro? Pero si estoy caminando en fe, ¿por qué siento esta presión? Porque obediencia no es inmunidad al viento. Obediencia es garantía de compañía en medio del viento. Y eso cambia todo.
Históricamente, esas tormentas en el mar de Galilea podían levantarse de manera súbita y violenta por la geografía del lugar, por los vientos que descendían con fuerza hacia el lago. O sea, no estamos hablando de un susto imaginario, era una amenaza real. Los discípulos no exageraban, el peligro existía. Y yo quiero decirte esto con cuidado y con honestidad espiritual. A veces lo que te asusta es real, no todo es invento de tu mente. A veces hay deudas reales, diagnósticos reales, despedidas reales, juicios reales, pérdidas reales. La fe no consiste en negar la realidad. La fe consiste en reconocer que hay una realidad superior caminando sobre la realidad que te asusta. Ellos despertaron a Jesús y le dijeron casi ofendidos: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué pregunta humana? ¿Qué pregunta nuestra? Señor, ¿no estás viendo? Señor, ¿no te importa? Señor, ¿no te das cuenta? Y el maestro se levantó, reprendió al viento, ordenó al mar callarse y luego hizo la pregunta que atraviesa los siglos: ¿por qué están así? ¿Cómo no tienen fe? No porque fueran malos discípulos, sino porque estaban interpretando la tormenta desde el ruido del viento y no desde la identidad del que dormía en la barca. Escúchame con toda el alma. Si Jesús está en tu barca, el destino de la barca no lo decide el temporal, lo decide el Señor. ¿Podrá entrar agua? Sí. ¿Podrá crujir la madera? Sí. ¿Podrá haber noche? Sí. ¿Podrá haber momentos en que creas que no llega? Sí. Pero si el que te dijo pasemos al otro lado va contigo, entonces el otro lado sigue existiendo aunque en el medio haya olas. El miedo mira la ola y concluye: nos hundimos. La fe mira a Cristo y responde: todavía no terminamos el trayecto. Después de eso uno entiende mejor el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? David usa tres imágenes gloriosas: luz, salvación y fortaleza. Luz para cuando no sé por dónde ir, salvación para cuando siento que no tengo salida, fortaleza para cuando siento que me vienen a derribar. ¿Qué manera de contestarle al miedo? El miedo dice todo está oscuro. David dice entonces necesito luz. El miedo dice estás perdido. David responde entonces Él es mi salvación. El miedo dice eres débil. David contesta entonces Él es la fortaleza de mi vida. Hay personas que están esperando que Dios les dé explicaciones cuando Dios quiere darse a sí mismo. Y perdóname que lo diga así, pero a veces nosotros queremos un PowerPoint celestial con todos los pasos, mientras Dios dice, no te voy a dar todo el plano, pero te voy a dar mi presencia. Y la presencia de Dios vale más que 1000 pronósticos favorables, porque el pronóstico favorable puede cambiar mañana, la presencia de Dios no cambia jamás. Y ahora déjame ir a algo del Nuevo Testamento que es oro puro. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra que se usa allí para temor o cobardía no habla de un respeto santo hacia Dios. Habla de timidez paralizante, de cobardía que encoge el alma, de miedo que te hace retroceder del propósito. Y Pablo le dice, eso no viene de Dios. Ay, ojalá alguien reciba esto. No toda voz que escuchas en tu interior tiene derecho a quedarse ahí. Si esa voz te roba obediencia, te apaga el amor, te vacía de claridad, te empuja a esconderte y te hace abandonar lo que Dios te mandó a hacer, entonces esa voz no viene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios produce 3 cosas según ese versículo: poder, amor y dominio propio. Poder para seguir, amor para no endurecerte, dominio propio para no tomar decisiones desde el pánico. Mira qué equilibrio perfecto, porque algunos quieren poder sin amor y terminan volviéndose duros. Otros quieren amor sin dominio propio y terminan desordenados. Otros quieren control sin poder espiritual y terminan agotados. Pero cuando Dios te da seguridad, te da una mente firme, un corazón sano y una fuerza interior que no depende del aplauso ni del ambiente. Yo creo que una de las tragedias más silenciosas de esta generación es que hay mucha gente con información, pero poca seguridad. Mucha exposición, poca paz. Mucho acceso, poca estabilidad. Mucha opinión, poca convicción. Y por eso el miedo hace tanto ruido.
Porque cuando no tienes una palabra de Dios firme dentro del pecho, cualquier noticia te desordena, cualquier rechazo te derrumba, cualquier puerta cerrada te redefine. Por eso el creyente necesita volver a la Escritura, no como quien junta frases bonitas, sino como quien cava un pozo profundo hasta encontrar agua. Porque no se sobrevive a los días malos con eslóganes, se sobrevive con palabra revelada, creída y abrazada. En Juan 14, los discípulos estaban turbados y con razón. Jesús había hablado de su partida, de traición, de negación, de cosas que los dejaban vulnerables. Y ahí el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué medicina? No les dijo: no sientan nada. Les dijo: no dejen que el corazón quede gobernado por la turbación. El corazón puede sentir el impacto, pero no tiene que quedar secuestrado por él. Y luego, unos versículos más adelante, les entrega otra joya. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y aquí hay una diferencia enorme. La paz del mundo depende de que todo encaje. La paz de Cristo puede permanecer aunque todavía no todo encaje. La paz del mundo necesita silencio alrededor. La paz de Cristo puede vivir en medio del ruido. La paz del mundo es superficial, frágil y temporal. La paz de Cristo es una herencia interior, una realidad sólida, una calma que no siempre se explica, pero sí se experimenta. No significa que no loras, significa que no te rompes por completo. No significa que no preguntas, significa que no te vas del todo. No significa que no sientes el golpe, significa que debajo del golpe sigue habiendo un fundamento. Entonces, ¿qué haces cuando el miedo habla fuerte? Te lo digo de manera muy sencilla. No lo niegues, pero no lo entronicen. Decir tengo miedo no es fracaso espiritual, es honestidad. Pero después de reconocerlo, haz lo que hizo David: yo en ti confío. No te quedes a vivir en la primera mitad de la frase. No te instales en tengo miedo, cruza al otro lado, pero yo confío. Recuerda quién está contigo. No todo se resuelve en un minuto, pero la presencia de Dios cambia el peso de todo lo que enfrentas. Hay cargas que siguen siendo pesadas, pero ya no te aplastan igual cuando sabes que no las estás cargando solo. Predícate la verdad. No dejes que el miedo sea el único que te habla. Háblale a tu alma. Recuérdale la palabra. Dile: Dios está conmigo, Dios no me soltó, Dios me fortalecerá, Dios sigue siendo mi Dios, Cristo está en mi barca, su paz me pertenece. No recibí espíritu de cobardía. A veces el gran sermón que tienes que escuchar no vendrá de una plataforma, saldrá de tu propia boca llena de escritura. No tomes decisiones definitivas en medio del pánico. El miedo apresura, dramatiza y distorsiona. Cuando el corazón está acelerado, uno quiere salir corriendo, renunciar, contestar mal, cerrar puertas, cortar vínculos, dejar ministerios, abandonar procesos. No, respira en la presencia de Dios, espera, ora, llora si hace falta, busca consejo sabio, pero no le entregues al miedo el volante de decisiones que van a afectar años de tu vida. Sigue avanzando aunque el paso sea corto. La valentía no siempre se ve como un rugido. A veces se ve como un paso pequeño, tembloroso, pero fiel. A veces la mayor prueba de fe de un día no es conquistar una montaña, es levantarte otra vez, bañarte, ir a trabajar, seguir orando, no aislarte, volver a intentarlo, respirar hondo y decir: aquí sigo, Señor. Yo no sé cuál es el nombre de tu miedo hoy. Tal vez se llama futuro, tal vez se llama enfermedad, tal vez se llama economía, tal vez se llama hijos, tal vez se llama soledad, tal vez se llama duelo, tal vez se llama fracaso, tal vez se llama ¿y ahora qué hago? Pero el nombre del miedo no cancela el nombre de tu Dios. Y ese Dios sigue diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Quiero decirte algo más. Hay miedos que no se van solo con gritos, se van con cercanía. Hay batallas del alma que no se resuelven fingiendo fortaleza, se resuelven acercándote a Cristo. Pedro se hunde cuando mira el viento, pero se salva cuando clama al Señor. No porque el mar haya cambiado primero, sino porque la mano correcta lo agarró. Y a veces eso es la seguridad. No que ya no haya mar, sino que ya hay mano. No que ya no exista profundidad debajo de ti, sino que ya existe un brazo eterno
sosteniéndote por encima de la profundidad. Yo sé que hay gente que escucha un mensaje así y dice, sí, pero tú no sabes lo que me toca enfrentar mañana. Y tal vez no lo sé, pero sí sé quién irá contigo mañana. Y eso para mí pesa más que cualquier pronóstico. Porque si Dios solamente fuera útil cuando el panorama está despejado, entonces no sería Dios, sería decoración religiosa. Pero nuestro Señor es precisamente glorioso porque permanece en la noche, en el valle, en el pasillo del hospital, en la entrevista tensa, en la mesa vacía, en el duelo silencioso, en la llamada que nadie quería recibir, en la barca cuando cruje, en Gat cuando da miedo, en el Jordán cuando hay que cruzar, en el aposento alto cuando el corazón se turba. Él permanece. Tal vez hoy no necesitas más información, tal vez necesitas volver a oír la voz del Padre por encima del estruendo interior. Tal vez no necesitas que se muevan 20 cosas afuera, tal vez necesitas que una sola verdad se acomode dentro. Dios no te dejó. Y si no te dejó, entonces todavía hay esperanza. Y si todavía hay esperanza, entonces el miedo no puede escribir el último capítulo. Y si el miedo no puede escribir el último capítulo, entonces levanta la cabeza, respira, ora otra vez, cree otra vez, camina otra vez. No porque todo esté resuelto, sino porque tu Dios sigue sentado en el trono. Hoy yo quisiera meterme, por decirlo de algún modo, en el cuarto de alguien que está oyendo esto con lágrimas en los ojos y decirle, no estás roto por sentirte así, no estás descartado por temblar, no estás lejos de Dios porque hoy te cueste respirar con calma. El Señor no se escandaliza por tu fragilidad, Él se acerca a los quebrantados, Él sostiene al cansado, Él no apaga el pábilo que humea, Él no te exige perfección para abrazarte, Él no espera que se te pase el miedo para venir a ayudarte. Él viene precisamente porque lo sabe todo acerca de tu miedo. Así que cuando el miedo te vuelva a hablar esta noche, no discutas demasiado con él. Haz algo mejor. Responde con la palabra, responde con presencia, responde con adoración, responde con memoria. Dile, sí, escucho tu voz, pero no eres mi pastor es Jehová y nada me faltará. Dile, sí, sé que el viento sopla, pero Cristo está en mi barca. Dile, sí sé que el panorama asusta, pero no he recibido espíritu de cobardía. Dile, sí sé que no entiendo todo, pero Dios está conmigo. Y cuando hagas eso, puede ser que la tormenta no se calle en el primer segundo, pero algo adentro de ti empezará a acomodarse. Y a veces el primer milagro no ocurre alrededor, ocurre dentro. Primero Dios calma tu corazón y después tú descubres que ya puedes atravesar lo que antes te paralizaba. Quiero terminar como me gusta terminar estas palabras del alma, orando. Y si puedes, ahí donde estás, recibe esta oración como una declaración de fe. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy te entregamos cada miedo oculto, cada tormenta interna, cada pensamiento que nos roba el descanso, cada voz que nos empuja a la desesperación. Hoy declaramos que el temor no será señor de nuestra casa ni dueño de nuestra mente. Tú eres nuestra luz, nuestra salvación y la fortaleza de nuestra vida. Danos seguridad santa, danos paz de la que no depende de las circunstancias. Fortalece al cansado, levanta al caído, abraza al que llora, afirma al que está temblando. En la noche, sé nuestra paz. En la tormenta, sé nuestro capitán. En el valle, sé nuestra compañía. En la incertidumbre, sé nuestra firmeza. Y si el miedo vuelve a hablar fuerte, que tu voz hable más profundo. Lo creemos, lo recibimos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si este mensaje te ministró, compártelo con alguien que hoy necesite seguridad. Suscríbete, deja que esta palabra corra y ayúdanos a seguir llevando esperanza a corazones que están peleando en silencio. Y a descansar bajo tu yugo. Declaramos que tus misericordias son nuevas cada mañana, que tu fidelidad es grande y que en Cristo hay descanso verdadero. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, guárdala, compartila con alguien que hoy esté cansado, suscríbete y seguí acompañándonos para que más personas reciban consuelo, verdad y esperanza en la palabra de Dios. Hay batallas que no se pelean con las manos.
Hay cadenas que no se rompen con fuerza física. Hay prisiones que no tienen barrotes, no tienen candado, no tienen guardias en la puerta y sin embargo encierran más que una cárcel de máxima seguridad. Son las prisiones del alma. Son esos cuartos oscuros donde uno entra sin darse cuenta y cuando quiere salir descubre que el pasado le ha puesto llave por dentro. Porque hay gente que no está atada por lo que vive hoy. Está atada por lo que le pasó ayer. No está sufriendo solo por lo que enfrenta en este momento. Está sufriendo porque arrastra una historia que todavía le habla, que todavía le grita, que todavía le recuerda quién fue, dónde cayó, cómo falló, quién lo traicionó, qué perdió, qué pudo haber hecho mejor, qué nunca debió haber permitido. Y uno sigue caminando, sí, pero caminando con grilletes invisibles, sonríe, trabaja, sirve, canta, predica, levanta a otros, pero adentro sigue cargando una maleta llena de episodios que ya ocurrieron, aunque siguen mandando en el presente. Yo no sé quién necesita oír esto hoy, pero hay temporadas en que el pasado se vuelve un acusador profesional. No descansa, no toma vacaciones, no te deja en paz. Cuando estás por dormir te habla. Cuando estás por comenzar algo nuevo, te susurra. Cuando Dios te abre una puerta te recuerda tu ruina anterior. Cuando estás por volver a creer te proyecta tus fracasos como si fueran una película repetida. Y lo más terrible no es que el diablo te acuse. Lo más terrible es cuando ya no hace falta que te acuse porque aprendiste a acusarte solo. Ahí sí que el enemigo descansa, porque ya te entrenó para que vos mismo te conviertas en tu carcelero. Y entonces ya no necesita empujarte al piso, vos mismo no te permitís levantarte. Ya no necesita decirte que no servís, vos te lo repetís. Ya no necesita recordarte tu pecado, vos lo desempolvás cada semana. Ya no necesita hacerte sentir indigno. Vos te presentás delante de Dios pidiendo disculpas por existir. Pero hoy vengo a decirte algo con toda la fuerza del Evangelio. Dios no te llamó para vivir visitando el museo de tus ruinas. Dios no te rescató para que hagas del ayer tu domicilio permanente. Dios no envió a su Hijo a morir en una cruz para que vos sigas cargando cadenas que Cristo ya rompió. El Evangelio no es un cosmético espiritual. El Evangelio no es maquillaje para pecadores rotos. El Evangelio no es una mano de pintura sobre una pared húmeda. El Evangelio es resurrección, es nueva vida, es nuevo comienzo, es nueva identidad, es nueva historia, es libertad verdadera. Y cuando el pasado quiere atarte, Dios no solo te consuela, Dios te da libertad nueva. Quiero que me sigas con el corazón abierto porque esto no es un mensaje para gente perfecta. Esto no es un sermón para los que creen que ya superaron todo. Esto es para el que todavía tiembla cuando alguien menciona cierta herida. Esto es para la mujer que se ve fuerte por fuera, pero por dentro sigue peleando con voces antiguas. Esto es para el hombre que lleva años en la iglesia, pero todavía no logra perdonarse. Esto es para el que ama a Dios, pero cada vez que intenta avanzar, siente que algo lo ala hacia atrás. Esto es para el que fue herido por gente, traicionado por familia, aplastado por culpa, condicionado por palabras, deformado por recuerdos. Esto es para el que está cansado de ser libre solo en teoría, porque una cosa es saber versículos de memoria y otra muy distinta es vivir libre. Una cosa es decir, Cristo me perdonó, y otra cosa es dejar de castigarte. Una cosa es leer Nueva Criatura es, y otra es atreverte a creer que lo nuevo también te incluye a vos. Una cosa es cantar rompes cadenas y otra cosa es dejar de besar las cadenas viejas por pura costumbre. Porque a veces nos acostumbramos tanto al dolor que la libertad nos asusta. Nos acostumbramos tanto al desierto que el jardín nos parece sospechoso. Nos acostumbramos tanto a vivir en modo supervivencia que cuando Dios empieza a sanarnos no sabemos qué hacer con tanta paz. Nos parece raro. Pensamos que algo anda mal y no anda mal. Lo que pasa es que por primera vez estás respirando el aire de la libertad. Hay un texto que me estremece cada vez que lo leo. Isaías 43. 18 hasta 19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¡Qué palabra formidable! Pero atención, el Señor no está diciendo que su pueblo debía negar la historia, no les está diciendo, háganse los distraídos, finjan que Egipto nunca pasó, olviden Babilonia, borren las cicatrices, compórtense como si nada hubiera dolido. No, la idea del texto no es amnesia, la idea del texto es prioridad.
Dios está diciendo, no permitas que lo antiguo monopolice tu atención al punto de no percibir lo que estoy haciendo ahora. En otras palabras, no te aferres tanto a lo que fuese glorioso o doloroso que termines ciego para lo nuevo que ya comenzó. Porque hay gente atada por dolores viejos, sí, pero también hay gente atada por glorias viejas. Y eso también es peligroso. Hay personas que no pueden avanzar no porque les fue mal antes, sino porque les fue demasiado bien y ahora viven comparándolo todo con la mejor temporada de su vida. Antes sí sentía a Dios. Antes sí mi familia estaba unida. Antes sí tenía ministerio. Antes sí éramos felices. Antes sí oraba con fuego. Y ese antes se convierte en un ídolo. Y cualquier ídolo, aunque tenga apariencia espiritual, termina compitiendo con la obra presente de Dios. El Señor no quiere que vivas atado ni a tus derrotas ni a tus trofeos, porque ambas cosas, si no se las entregas, pueden impedirte discernir la cosa nueva que ya está brotando. Mira qué tierno y qué severo es Dios a la vez. Dice, ya brotó, ya salió, ya están haciendo. ¿No lo perciben? Es casi como si dijera, yo ya me moví, yo ya empecé, yo ya abrí camino, yo ya solté aguas en el desierto, pero ustedes siguen tan hipnotizados con el ayer que no pueden ver el milagro de hoy. Y ahí entendí algo hace años. No todo el que pide un nuevo comienzo está listo para reconocerlo cuando llega. Porque a veces el nuevo comienzo no entra con fanfarria. No cae del cielo con música triunfal, no siempre tiene el color que esperabas, no siempre viene envuelto como lo imaginaste. A veces lo nuevo de Dios parece pequeño, parece frágil, parece un brote apenas visible. Y si vos seguís obsesionado con lo que perdiste, podés pisotear lo que Dios está haciendo por estar llorando lo que ya no está. Déjame decirte lo más claro. Si el enemigo no puede impedir que Dios te bendiga, intentará lograr que no lo percibas. Si no puedes cerrar la puerta, buscará que llegues a la puerta mirando para otro lado. Si no puede detener el río, intentará mantenerte mirando el polvo viejo para que jamás te inclines a beber. Por eso la pregunta profética del texto no es solo ¿quieres ser libre?, sino ¿puedes percibir lo nuevo? Porque hay libertad disponible que no se disfruta por falta de percepción espiritual. Y esa es una palabra para alguien ahora mismo. No te estoy diciendo que nunca más recuerdes lo que viviste. Te estoy diciendo que no permitas que el recuerdo dicte tu identidad. No dejes que el archivo se convierta en amo. No dejes que el testimonio de tu herida tenga más autoridad que la promesa de tu Redentor. Porque sí te pasó, sí dolió, sí perdiste, sí pecaste, sí te rompieron el corazón. Sí, arruinaste oportunidades. Sí, dijiste palabras que nunca debiste decir. Sí, elegiste mal. Sí, te equivocaste. Pero lo que te pasó no tiene derecho a definir lo que Dios va a hacer contigo. Tu historia explica cosas, pero no puedes sentenciar tu destino cuando Cristo ya intervino. Pablo lo entendió de una forma gloriosa. En Filipenses 3, 13 hasta 14 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Me encanta Pablo porque no habla como un filósofo de salón, habla como un corredor. El lenguaje del texto es atlético, hay esfuerzo, dirección, tensión santa, impulso. Pablo está diciendo, no puedo correr mirando sobre el hombro, no puedo avanzar si convierto el pasado en mi punto de enfoque, tengo que extenderme hacia adelante. Y ahí hay una lección tremenda. El problema no es que el pasado exista, el problema es intentar correr la carrera del reino con la cabeza girada hacia atrás. Así nadie llega a la meta. Así te tropiezas con la gracia presente por estar contemplando la culpa antigua. Ahora pensemos quién está diciendo esto. No es un hombre con un currículum limpio. No es un chico de escuela dominical sin cicatrices. Es Pablo. El hombre que persiguió la iglesia. El hombre que respiraba amenazas. El hombre que participó del terror contra los creyentes. El hombre que vio morir a Esteban y no lo detuvo. Y sin embargo, el mismo que tenía razones para quedar aplastado por la culpa es el que termina escribiendo sobre avanzar, estirarse, proseguir, correr. ¿Sabes por qué? Porque Pablo entendió que la gracia de Cristo no te invita a maquillarte el pasado, te invita a dejar de ser gobernado por Él. No quiere decir que Pablo perdió la memoria, claro que recordaba, ¿cómo no iba a recordar? Pero aprendió a ubicar ese pasado bajo el señorío de Cristo. Ya no era su amo, era su testimonio, ya no era su condena.
Era el escenario donde la misericordia había brillado más fuerte. Ya no era la cadena que le impedía predicar, era la evidencia de que Dios puede levantar hasta el peor candidato y convertirlo en vaso útil. Hay recuerdos que no desaparecen, pero dejan de tener autoridad cuando son puestos bajo la sangre de Jesús. Eso es libertad nueva. Y atención con esto, porque alguien necesita oírlo. Hay una diferencia entre recordar y vivir sometido. Recordar no es el problema es ser gobernado por aquello que recuerdas. Hay gente que dice, si todavía me acuerdo, entonces no fui sanado. No necesariamente. A veces la sanidad no consiste en olvidar el episodio, sino en que el episodio deje de tener poder para controlar tu presente. Lo recuerdas, pero ya no te define. Lo recuerdas, pero ya no te paraliza. Lo recuerdas, pero ya no te roba la adoración. Lo recuerdas, pero ya no interrumpe tu obediencia. Lo recuerdas, pero ahora puedes contarlo sin sangrar. Ahí sabes que la gracia hizo cirugía profunda. Y te lo diré de otra manera. El diablo quiere que tu herida siga abierta para llamarla identidad. Dios quiere cerrarla y convertirla en cicatriz. La herida todavía sangra, la cicatriz ya no. La herida infecta. La cicatriz testimonia. La herida te inmoviliza. La cicatriz te recuerda que sobreviviste. Y yo vine a profetizarle a alguien en Cristo, muchas de tus heridas dejarán de ser argumento para la derrota y se convertirán en evidencia de que la gracia te sostuvo cuando pensaste que te morías. Ahora, si vamos a hablar de libertad, no podemos omitir las palabras de Jesús en Juan 8. Allí dice algo absolutamente contundente. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. No medianamente, no un poco, no libres los domingos y atados los lunes, no libres cuando cantas y esclavo cuando callas, verdaderamente libres. Jesús está hablando de una libertad que no es cosmética, ni social, ni meramente emocional. Está hablando de la esclavitud del pecado, de la mentira, de la falsa identidad, de la condenación y de la autoridad del Hijo para manumitir, para sacar de la condición de esclavo y llevar a la condición de hijo. ¡Qué maravilla! Cristo no solo abre la celda, cambia el apellido, porque uno puede salir de ciertos hábitos y seguir teniendo mentalidad de esclavo. Puede dejar una conducta pero seguir pensando como prisionero. Puede dejar una relación tóxica pero seguir eligiendo desde la misma necesidad rota. Puede salir de Egipto y seguir cargando Egipto adentro. Y ahí es donde Jesús no se conforma con modificar comportamientos, Él va al corazón del asunto. Dice, yo no vine a darte una versión más educada de tu esclavitud, vine a darte libertad real. Vine a hacerte parte de la casa, vine a transformar tu relación con el Padre, y eso es más profundo que dejar un vicio, eso es más hondo que cambiar una costumbre, eso es identidad redimida. Hay personas que viven como si Jesús solo les hubiera alquilado una silla en la casa del Padre, llegan a la presencia de Dios como quien entra pidiendo permiso, como quien teme que en cualquier momento lo echen. Yo sé que no merezco estar acá, yo sé que soy el peor, yo sé que arruiné todo, y sí, claro que no merecíamos nada. Pero el Evangelio jamás se trató de merecimiento, se trató de adopción, se trató de que el Hijo Eterno abrió la puerta para que esclavos fueran sentados como hijos. Se trató de que el que no tenía lugar permanente en la casa ahora, en Cristo, pertenece. Y cuando perteneces, el pasado ya no puede expulsarte de lo que la sangre te concedió. Escúchame bien, el pasado quiere tratarte como esclavo, Cristo te trata como hijo. El pasado te dice, no repitas, no hables, no intentes, no sueñes, no sirvas, no ames, no adores tanto, no levantes las manos, no te acerques demasiado, no te confundas. Vos seguís siendo lo mismo. Pero el Hijo dice, no. Si yo te hago libre, eres verdaderamente libre. Si yo te introduzco en la casa, entras. Si yo te limpio, estás limpio. Si yo te justifico, nadie te acusa con éxito. Si yo te llamo por tu nombre nuevo, tu historia vieja no puede vetar mi voz. Por eso Romanos 8, 1 hasta 2 es un trueno para toda alma cansada. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación, ninguna. No poquita, no rebajada, no postergada, ninguna. Y cuando Pablo dice ninguna, le está cerrando la boca a un ejército de acusaciones. Le está cerrando la boca al infierno, a la culpa, al legalismo, al autorrechazo, a la vergüenza espiritualizada. Ninguna condenación. Pero mirá qué tremendo.
Muchos aceptan el perdón de Dios en doctrina, pero siguen viviendo bajo condenación emocional. Y la condenación emocional puede llegar a ser muy religiosa. Se disfraza de humildad. No, yo mejor no me acerco tanto. No, yo mejor no sirvo. No, yo mejor no predico. No, yo mejor no oro por nadie. No, yo mejor me quedo atrás. Y parece modestia, pero a veces no es modestia. A veces es incredulidad frente al poder de la sangre. Porque una cosa es reconocer tu pasado y otra cosa es negar la eficacia del sacrificio de Cristo. Y cuando haces eso, sin darte cuenta, le das más peso a tu pecado que a la cruz. Eso es gravísimo. Permíteme hablarte con ternura y firmeza. Tu pecado fue serio, tu caída fue real, tu error tuvo consecuencias. Nadie está negando eso, pero la sangre de Jesús no es un accesorio litúrgico. La sangre de Jesús alcanzó para limpiar a pecadores reales. Si no alcanzara, entonces no habría evangelio, habría desesperación decorada, pero sí alcanzó. Sí basta, sí limpia, sí reconcilia, sí justifica, sí rompe decretos, sí cambia destinos, sí silencia acusaciones, sí inaugura una vida nueva. Y el día que lo creas de verdad, dejarás de presentarte delante de Dios como un procesado en audiencia y comenzarás a acercarte como un hijo redimido. Ahora bien, déjame decir algo muy importante. Libertad nueva no significa negar las consecuencias de la vida. A veces uno escucha mensajes de libertad y cree que todo se resuelve con una frase bonita. No. Hay cicatrices, hay procesos, hay restituciones, hay terapia, hay conversaciones pendientes, hay hábitos que deben ser renovados, hay obediencias concretas, hay gente a la que tendrás que pedir perdón, hay límites que tendrás que aprender. La gracia no es magia barata. La gracia es poder santo para comenzar de nuevo de una manera distinta. No es negación, es redención. No es actuar como si nada hubiera pasado, es dejar que Dios tome lo que pasó y le quite el derecho de gobernarte. Piensa en José. Qué historia tremenda. Traicionado por sus hermanos, vendido, humillado, acusado injustamente, encarcelado, olvidado. Si alguien tenía derecho humano a quedar atrapado en el pasado, era José. Si alguien podía construir su identidad alrededor del abandono, era José. Si alguien podía decir, yo no vuelvo a confiar jamás, era José. Y sin embargo, Dios hace algo precioso. No le borra la memoria, pero le cambia el significado de la historia. Cuando finalmente se revela a sus hermanos, José no llama bueno lo malo, no dice no pasó nada, no dice va, a venderme fue una travesura. No minimiza, pero sí reinterpreta su historia a la luz de la soberanía de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ahí está, libertad nueva. La libertad nueva no siempre consiste en que desaparezca el recuerdo. Muchas veces consiste en que el cielo te enseña a leer tu historia con un diccionario distinto. Donde antes solo veías traición, ahora también ves preservación. Donde antes solo veías cárcel, ahora también ves formación. Donde antes solo veías retraso, ahora también ves dirección divina. Donde antes solo veías pérdida, ahora ves que Dios estaba podando para que tu destino diera fruto en otro nivel. No estoy romantizando tu dolor, no te estoy diciendo que todo estuvo bien, lo que estuvo mal, lo que fue abuso, lo que fue mentira, lo que fue abandono. Pero ni la maldad humana, ni tu torpeza personal tienen la última palabra cuando Dios decide escribir el capítulo siguiente. Y aquí hago una aclaración pastoral que considero importante. No todo sufrimiento tiene el mismo origen ni requiere el mismo tratamiento. A veces necesitamos arrepentimiento, a veces necesitamos duelo, a veces necesitamos perdonar, a veces necesitamos denunciar una injusticia, a veces necesitamos consejo sabio, a veces necesitamos sanar el cuerpo además del alma. No todo se resuelve igual, pero todo, absolutamente todo, tiene que pasar por la persona de Cristo. Porque solo Cristo puede darte una identidad más fuerte que tu trauma, una verdad más fuerte que tu mentira interna, una esperanza más fuerte que tu vergüenza y una libertad más fuerte que tus cadenas antiguas. Déjame llevarte ahora a Lucas 15. La parábola del hijo pródigo, aunque yo siempre digo que en realidad es la parábola del padre escandalosamente bueno. Porque el muchacho se va, rompe, malgasta, degrada su dignidad, termina comiendo con cerdos y cuando vuelve ensayando un discurso de esclavo.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso hace el pasado. Te enseña a volver con discurso de esclavo, aun cuando el padre todavía te llama hijo. Y mientras el muchacho viene administrando culpa, el padre corre. Mientras el muchacho viene ofreciendo servidumbre, el padre piensa en restauración. Mientras el muchacho calcula castigo, el padre ordena túnica, anillos, sandalias y fiesta. Mira esto, porque es glorioso. El hijo quería negociar una posición inferior basada en su pasado. El padre interrumpe la negociación y restaura desde la identidad. Le pone túnica, anillo, calzado. No le da una charla de recursos humanos para reinsertarlo lentamente en la empresa familiar. No, lo recibe como hijo, porque el padre no ignora el pecado del hijo, pero tampoco le concede al pecado la autoridad para reescribir su filiación. Esa es la diferencia entre el reino y la religión. La religión te deja volver, pero te hace vivir en la periferia. El Padre te hace volver y te reintegra desde la dignidad redimida. Alguien tiene que recibir esto hoy. Has ensayado demasiados discursos de esclavo. Has venido a Dios diciendo, no merezco nada, solo déjame estar por aquí, en la última fila. No me llames más, no me uses tanto, no me mires mucho, yo sé que estoy descalificado. Y el Padre dice, cállate ese discurso, no porque el pecado no importe, sino porque mi gracia ya habló más fuerte. Traigan la mejor ropa, pónganle anillo, pónganle sandalia. Este hijo mío muerto era y ha revivido. No dijo, este empleado recontratado, dijo, este hijo mío. Hay libertad nueva para el que vuelve, y esa libertad empieza cuando dejas de pelear con el veredicto del Padre. Pero quiero detenerme aquí, porque siempre nos conmueve el hijo menor y pocas veces hablamos del hermano mayor. Y el hermano mayor también está atado al pasado, solo que de otra manera. Está atado al pasado de sus méritos. Está preso en la contabilidad de su obediencia. Vive comparando, midiendo, pasando facturas. Yo te he servido tantos años. Ahí está su cárcel. Hay gente que no vive esclavizada por su pecado, sino por su propio historial religioso. Y eso también necesita libertad. Porque no solo hay cadenas de inmoralidad, hay cadenas de autosuficiencia espiritual. El hermano mayor no sabe celebrar la gracia porque vive administrando merecimientos. Y mientras el padre disfruta restaurar, el religioso disfruta comparar. Entonces mira qué complejo y qué hermoso es el Evangelio. Dios quiere liberar al pródigo de la vergüenza y al hermano mayor del mérito. Quiere liberar al que se fue y al que se quedó. Quiere liberar al roto y al correcto. Quiere liberar al que se siente indigno y al que se cree superior. Porque ambos están presos y no entienden el corazón del Padre. Y hay gente en la iglesia que no disfruta la libertad nueva porque sigue viviendo desde uno de esos dos extremos. O la vergüenza que dice yo no sirvo, o el orgullo que dice yo sí merezco. Pero el reino no funciona por ninguna de esas dos vías. Funciona por gracia. A veces el pasado no te ata solo por tus pecados, sino por los nombres que te pusieron. Torpe, inútil, no vas a llegar a nada, siempre haces todo mal. Tú eres el problema. Eres igual que tu padre, eres igual que tu madre. Nadie te va a querer. No sirves para estudiar, no sirves para liderar, no sirves para amar. Y uno crece con palabras clavadas como astillas en el alma. Tal vez ya eres adulto, tal vez ya te mudaste, tal vez esa gente ya no vive cerca, pero la voz sigue. Y no necesitas que estén presentes porque la sentencia quedó grabada adentro. Qué difícil es avanzar cuando uno ha hecho un hogar en palabras ajenas. Pero entonces aparece Dios en las Escrituras y hace algo maravilloso una y otra vez. Cambia nombres, redefine identidades, confronta etiquetas. A Abraham le dice Abraham, a Sarai le dice Sara, a Jacob le dice Israel, a Simón le dice Pedro. A Gedeón, escondido y muerto de miedo, le dice varón esforzado y valiente. Y uno dice, Señor, ¿no viste que está escondido? Claro que lo vio. Pero Dios no se mueve solo por lo que eres en este instante. También habla desde lo que su propósito hará contigo. No te llama de acuerdo a la estadística de tu herida. Te llama de acuerdo a la potencia de su diseño. Y cuando Dios nombra, el infierno tiembla. Porque sabe que una persona que oye correctamente quién es en Dios se vuelve peligrosísima para las tinieblas. Por eso el pasado quiere seguir nombrándote. Porque si controla tu nombre, condiciona tu conducta. Si logra que te sigas viendo como fracasado, actuarás como fracasado aunque tengas promesa. Si te sigues viendo como desechable, elegirás relaciones que confirmen esa mentira.
Si te sigues viendo como sucio, te costará recibir afecto santo. Si te sigues viendo como poca cosa, huirás de asignaciones grandes por puro miedo. Pero cuando el Señor reescribe tu nombre por dentro, algo ocurre. No todo cambia en 24 horas, claro, pero ya no puedes volver a encajar del todo en la vieja narrativa. Empiezas a sentirte incómodo en la identidad que antes parecía normal. La mentira ya no se sienta tan cómoda en el alma que comenzó a oír la voz del Padre. Déjame hablarle ahora al que está atado por vergüenza sexual, al que dice, si supieran, a la mujer que siente que su pureza quedó enterrada bajo decisiones antiguas, al hombre que vive prisionero de hábitos secretos y se cree demasiado roto para ser restaurado. Escúchame con toda claridad y con toda reverencia. No estoy minimizando el pecado sexual. La Biblia no lo minimiza y yo tampoco, pero tampoco voy a magnificarlo por encima de la sangre de Cristo. Hay limpieza, hay restauración, hay mente renovada, hay cuerpo santificado, hay historia reordenada, hay libertad verdadera. No eres un caso perdido, no eres mercancía vencida, no eres material descartable, no eres un expediente moral irrecuperable. Eres alguien por quien Cristo murió, y el mismo Cristo que te llama al arrepentimiento te llama también a una vida nueva. Y al que está atado por culpa ministerial también quiero hablarle. Hay personas que no se ataron por un pecado escandaloso, sino por un ministerio quebrado. Una mala decisión, una caída, un liderazgo abusivo, una temporada de agotamiento, una palabra maldada, una iglesia que se rompió, una traición dentro del servicio, y ahora piensan, nunca más predico, nunca más sirvo, nunca más me involucro, nunca más abro el corazón. Y tal vez por prudencia necesitas sanar antes de volver a ciertas responsabilidades, claro. Pero no conviertas una pausa de sanidad en un exilio definitivo. Si Dios todavía tiene un llamado respirando debajo de tus cenizas, el pasado quiere atar tu servicio. Dios quiere purificarlo y devolverte una libertad nueva para servir sin el veneno de antes. Pienso en Pedro y me conmuevo, porque Pedro negó al Señor. No lo negó una sola vez, lo negó 3 veces, con juramento, con miedo, con vergüenza, frente al fuego de un patio donde su cobardía quedó expuesta. Y uno pensaría que después de la resurrección Jesús tendría una conversación fría, administrativa, distante, pero no, lo busca, lo lleva a otro fuego. Qué detalle tan profundo. Pedro cayó junto a un fuego y el Cristo resucitado lo restaura junto a otro fuego, porque el Señor no solo sana el pecado, a veces sana también el escenario del pecado. Le pregunta 3 veces si lo ama, no para humillarlo, sino para restaurarlo en el mismo número de su fracaso. Y después de confrontarlo no lo archiva, no lo sienta en la banca por el resto de sus días. Le dice, apacienta mis ovejas. Ahí ves el corazón del Señor. No trivializa la negación, la saca a la luz, pero tampoco la convierte en la definición final de Pedro. Si el pasado hubiera tenido la última palabra, Pedro habría vivido y muerto como el que negó. Pero la gracia intervino y ahora la historia lo recuerda también como el que predicó en Pentecostés, el que se puso de pie, el que vio a miles venir a Cristo. Eso hace Jesús. Toma al hombre que llora amargamente su caída y lo convierte en testigo encendido de la resurrección. No me digas que tu pasado es demasiado pesado. He visto demasiado poder en la cruz como para creer que tus ruinas superan la capacidad redentora del Cordero. Ahora permíteme decir algo que puede sonar duro, pero es necesario. A veces no avanzamos porque aunque decimos que queremos libertad, seguimos alimentando las memorias que nos destruyen. Seguimos exponiéndonos a voces que nos reducen. Seguimos regresando a escenarios que despiertan la misma esclavitud. Seguimos conversando con gente que se beneficia de nuestra baja autoestima. Seguimos visitando tumbas viejas esperando que de allí salga vida. Y el Señor te dice hoy, basta. No puedes pedir libertad nueva mientras sigues regando lo que te mata. Hay relaciones que debes soltar. Hay ambientes que debes dejar. Hay conversaciones que no debes repetir. Hay archivos que ya no debes abrir todas las noches. Hay nostalgias tóxicas que debes enterrar. Hay patrones mentales que necesitan ser confrontados con la verdad de Dios. No todo lo antiguo merece ser conservado. Hay cosas del pasado que no se honran, se renuncian. Hay pactos emocionales que deben romperse. Hay autoimágenes que deben morir. Hay alianzas con la culpa que deben cancelarse.
Hay frases como yo siempre seré así que tienen que desaparecer de tu vocabulario, porque no es humildad decir yo siempre seré un desastre. Eso no es humildad, eso es rendición ante una mentira. La humildad bíblica dice sin Cristo nada puedo hacer, pero la fe bíblica agrega todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una cosa es depender de Dios, otra cosa es casarte con la derrota. Y aquí quiero hacer una aplicación pastoral muy concreta. Tal vez tu pasado quiere atarte a través de 4 grandes cadenas. La primera es la culpa, la segunda es el rencor, la tercera es la vergüenza. La cuarta es la nostalgia equivocada. La culpa te dice, lo hice, no merezco. El rencor te dice, me lo hicieron, no suelto. La vergüenza te dice, soy eso que pasó. La nostalgia equivocada te dice, lo mejor quedó atrás. Y Dios viene hoy a confrontar las 4. A la culpa le dice, hay perdón. Al rencor le dice, hay gracia para soltar. A la vergüenza le dice, hay identidad nueva. Y a la nostalgia equivocada le dice, todavía hago cosas nuevas. Hablemos del rencor, porque el pasado también ata por ofensas no perdonadas. Hay gente que no está presa de lo que hizo, sino de lo que le hicieron. Y eso duele distinto. Porque cuando tú fallas, sabes desde dónde empezar a arrepentirte. Pero cuando te fallan, cuando te hieren, cuando te traicionan, cuando te rompen la confianza, cuando te dejan solo en el peor momento, cuando te usan, cuando te manchan el nombre, cuando te hieren precisamente quienes juraban amarte, el alma se vuelve territorio complicado. Ahí el pasado te ata con la cuerda del resentimiento. Y pareciera que mientras más lo recuerdas, más derecho tienes a no soltarlo. Pero te voy a decir algo con mucho amor. El rencor es una cárcel donde el prisionero visible parece ser el otro, pero el que se asfixia eres vos. Perdonar no llama bueno a lo malo. Perdonar no borra la necesidad de justicia. Perdonar no siempre restaura la confianza en el mismo nivel. Perdonar no exige reconectar con alguien peligroso. Perdonar no elimina límites, pero sí rompe la administración venenosa del pasado en el alma. Perdón no es amnesia. Es renuncia a seguir bebiendo veneno esperando que el otro muera. Y si el pasado te ata por heridas no resueltas, la libertad nueva de Dios también puede tocar ese territorio. No solo te perdona a vos, también te da poder para perdonar. No por simpatía con el agresor, sino por amor a tu propia libertad y por obediencia al corazón del Padre. Alguien dirá, pero no sabes lo que me hicieron, tienes razón. Tal vez no lo sé. Y jamás insultaría tu dolor con una frase fácil. Hay ofensas que sangran años. Hay traiciones que te cambian la geografía interna. Hay pérdidas que dejan habitaciones enteras vacías dentro del alma. Lo sé. Pero también sé esto. Si no entregas esa herida al Señor, terminará gobernando decisiones que nada tienen que ver con aquella persona. Y eso ya es demasiado poder concedido al pasado. La gracia de Dios no solo te sostiene para seguir vivo, te enseña a vivir libre, incluso libre del que te dañó. Porque no se trata de merecimiento, se trata de no seguir cargando un yugo que Cristo quiere romper. Ahora hablemos de otra cadena, el dolor por lo que no ocurrió. Porque no todo pasado que ata viene de pecado o trauma. A veces viene de promesas humanas incumplidas, de sueños interrumpidos, de proyectos que no se dieron, de hijos que no llegaron, de matrimonios que no se salvaron, de puertas que se cerraron, de mudanzas que nunca se concretaron, de padres que nunca dijeron estoy orgulloso de ti, de años que crees haber perdido. Y entonces no solo lloras lo que pasó, también llorás lo que no pasó. Llorás la vida que imaginaste y no viviste, y eso también puede convertirse en prisión. Pero escucha esto, porque te lo digo con el alma. La soberanía de Dios sabe trabajar incluso con años que tú consideras perdidos. Joel habló de años comidos por la langosta. Años, no días, años. Y Dios dijo que podía restaurarlos. No sé cómo lo hace. No siempre lo hace devolviendo exactamente lo mismo. A veces lo hace dándote fruto más maduro, propósito más limpio, paz más profunda, relaciones más sanas, una visión más clara. Pero lo hace. Dios sabe redimir cronologías heridas. Sabe tomar décadas torcidas y extraer de allí una gloria que no tenías cómo producir solo. Sabe convertir retrasos en entrenamiento. Sabe convertir noches en vientres de amanecer. Sabe tomar un demasiado tarde y atravesarlo con un todavía estoy aquí. Por eso no te entregues a la amargura del sí tan solo.
Esa frase puede pudrir el alma. Si tan solo hubiera estudiado otra cosa, si tan solo no me hubiera casado con esa persona, si tan solo hubiera obedecido antes, si tan solo no me hubiera mudado, si tan solo hubiera dicho que sí, si tan solo hubiera dicho que no. Y uno se convierte en arqueólogo de decisiones viejas, escarbando una y otra vez en terrenos donde ya no crecerá nada. Qué agotador vivir así, qué cruel, qué estéril. El sí tan solo puede sonar inteligente, pero rara vez produce obediencia presente. Más bien roba el hoy. Y mientras te roba el hoy, te roba también la posibilidad de sembrar un mañana distinto. Déjame hablarte claro. No puedes cambiar la escena que ya ocurrió, pero sí puedes consagrar el día que estás viviendo. No puedes editar el capítulo impreso, pero sí puedes colaborar con el autor en lo que viene después. No puedes volver a aquella conversación, pero sí puedes abrir la boca hoy de una manera diferente. No puedes desandar un matrimonio roto, una empresa quebrada, una noche mal vivida, una palabra mal dicha, una omisión cobarde. Pero hoy todavía puedes humillarte, pedir perdón, recibir perdón, obedecer, empezar terapia, buscar ayuda, volver al altar, rendir cuentas, decir la verdad, dejar el escondite y abrazar la gracia. Y eso, querido, ya es un milagro en marcha. A veces creemos que libertad nueva significa que Dios me lleva a un lugar donde ya no siento dolor. No necesariamente. Muchas veces libertad nueva significa que aún sintiendo dolor ya no estoy gobernado por Él. Ya no decido desde el trauma, ya no elijo desde la carencia. Ya no amo desde el pánico, ya no sirvo desde la necesidad de aprobación, ya no oro desde la pura desesperación, empiezo a vivir desde la verdad de Dios. Y eso se nota en cómo hablas, se nota en cómo reaccionas, se nota en a quién le dices sí y a quién le dices no, se nota en cómo adoras, se nota en que ya no te defiendes tanto, se nota en que ya no tienes que explicarte todo el tiempo, se nota en que el pasado dejó de sentarse en el asiento del conductor. Permíteme una imagen. Mucha gente le pide a Dios que sea copiloto de una vida manejada por el pasado. Entonces el pasado toma el volante, la culpa acelera, el miedo pone la ruta, la vergüenza maneja los espejos y Jesús va atrás como si fuera un pasajero ilustre. Pero el Evangelio no funciona así. Cristo no entra para acompañar un desastre dirigido por tus fantasmas. Cristo entra para tomar el señorío de tu historia. Él toma el volante, Él redefine la ruta, Él decide dónde frenar y dónde avanzar, Él te enseña a mirar por el parabrisas de la promesa y no por el espejo retrovisor de la culpa. El espejo sirve, sí, pero no para manejar la vida entera mirando hacia atrás. Y aquí quiero hablarle a los padres y madres. No repitan sobre sus hijos las sentencias que los destruyeron a ustedes. No conviertan su dolor heredado en lenguaje cotidiano. No le pongan a sus hijos nombres que después les costará 20 años arrancarse del alma. No les digan eres un inútil, eres una decepción, eres imposible, nunca cambias. Hay palabras que parecen pequeñas en la boca del adulto y gigantes en el corazón del niño. Y después, de grande, ese muchacho amará a Dios, servirá, estudiará, se casará, hará su vida, pero todavía temblará por dentro cuando alguien le pida intentar algo nuevo. ¿Por qué? Porque el pasado lo sigue atando a través de una voz sembrada temprano. Padres, bendigan, corrijan, ¿sí? Disciplinen, claro, pero no maldigan la identidad de sus hijos. No sean fabricantes de cadenas para la generación que Dios les prestó. Y a vos, hijo o hija que arrastras palabras antiguas, te digo, no toda voz vieja merece altar en tu alma. Hay voces que debes descender del trono, aunque hayan venido de gente importante, aunque hayan venido de gente cercana, aunque hayan venido de gente amada. La autoridad suprema sobre tu identidad le pertenece a Dios. Si el Padre dice que en Cristo eres nueva criatura, entonces ese dictamen pesa más que la opinión del pariente, del profesor, del excónyuge, del abusador, del líder tóxico o del adolescente cruel que se burló de ti en una etapa vulnerable. No te digo que de la noche a la mañana desaparece la batalla, te digo que ya sabes con qué verdad pelear. Hay otra dimensión del pasado que ata mucho y de la que se habla poco, el pasado familiar. En mi casa todos eran así, en mi familia nadie termina nada, todos somos adictos, todos nos divorciamos, todos gritamos, todos vivimos endeudados, todos tenemos depresión, todos reaccionamos igual.
Y llega un punto en que uno empieza a usar la genealogía como profecía. Pero escucha bien, la historia familiar explica tendencias, no determina destinos cuando Cristo entra en escena. Claro que hay patrones, claro que hay ambientes formativos, claro que hay herencias dolorosas, pero la sangre de tu familia biológica no tiene más poder que la sangre de Cristo. Y cuando el Hijo te hace libre, también puede interrumpir ciclos. No por magia barata, sino por una combinación gloriosa de gracia, verdad, arrepentimiento, disciplina espiritual, comunidad sana y poder del Espíritu Santo. Tal vez tú serás el primero de tu casa en amar de forma sana, el primero en pedir perdón, el primero en no levantar la mano, el primero en no huir, el primero en administrar bien, el primero en terminar lo que empieza, el primero en no esconderse, el primero en ir a terapia sin vergüenza, el primero en hablar verdad, el primero en no usar la Biblia para manipular, el primero en criar sin violencia, el primero en servir sin ambición enferma, el primero en no besar la cadena heredada. Y algunos dirán, pero nuestra familia siempre fue así. Pues hoy alguien se pone de pie y dice, hasta aquí conmigo esto no sigue. Por la gracia de Dios algo se corta aquí y una historia nueva empieza. No subestimes la importancia de ese momento. El cielo celebra cuando un hombre o una mujer decide dejar de romantizar la esclavitud. Hay personas que hablan de su miseria generacional con una familiaridad peligrosa, casi con cariño. Nosotros somos así. No hagas pacto verbal con la oscuridad. No acaricies la jaula. No le pongas nombre tierno a la cadena. Si hay algo que Cristo quiere transformar, llámalo por su nombre y llévalo a la cruz. Porque una libertad nueva no florece donde la esclavitud se justifica con humor o resignación. Déjame volver a la teología por un momento, porque esto importa. Segunda de Corintios 5:17 declara, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, nueva creación. No dice versión reparada del modelo viejo. No dice reacomodo superficial, nueva creación. Eso no quiere decir que desaparecen de inmediato todos tus impulsos desordenados ni que nunca más lucharás con nada. La santificación es real y progresiva, pero sí quiere decir que tu centro de identidad fue alterado por la gracia. Ya no eres simplemente la suma de tus traumas, tus hábitos, tus genes, tus caídas, tus impulsos. Ahora existe una novedad ontológica, espiritual profunda. Estás en Cristo. Y estar en Cristo redefine la realidad más íntima de tu ser. Esto es importantísimo. Porque la libertad nueva no se sostiene solo con emociones fuertes en un culto, se sostiene con verdad revelada, se sostiene cuando aprendes a pensar como redimido, cuando entiendes que tu vieja naturaleza ya no es el monarca absoluto, cuando entiendes que el pecado puede pelear pero ya no debe reinar, cuando entiendes que el Espíritu Santo habita en ti, cuando entiendes que ya no estás condenado a reproducir la vieja versión de vos mismo. La batalla sigue, sí, pero ya no peleas desde la misma posición. Antes luchabas como esclavo intentando merecer, ahora luchas como hijo afirmado en la obra terminada de Cristo. Por eso quiero preguntarte algo. ¿Qué narrativa estás repitiendo sobre vos mismo? ¿La del pasado o la del Evangelio? Porque eso cambia todo. Si repites yo nunca cambio, te comportarás de acuerdo a esa profecía oscura. Si repites yo siempre caigo, construirás hábitos que sostengan esa expectativa. Si repites, yo no nací para esto, te retirarás antes de tiempo. Pero si empiezas a declarar, aunque tiemble la voz, estoy en Cristo, no soy lo que era, no niego mi historia, pero no me someto a ella. La sangre de Jesús tiene la última palabra. El Espíritu de vida está obrando en mí. Lo viejo no gobernará lo nuevo. Entonces comienzas a cooperar con el cielo en la reconstrucción de tu alma. Y sé que alguno dirá, pero yo intenté cambiar 1000 veces. Sí, y quizá muchos de tus intentos fueron desde la carne, desde la fuerza de voluntad sola, desde el miedo, desde la presión, desde la culpa. Eso agota, eso quiebra, eso no suele durar. La libertad nueva no nace de apretar los dientes y decir ahora sí. Nace de rendirte a la verdad, de permanecer en la palabra, de vivir en comunidad sana, de caminar en el Espíritu, de exponer lo oculto a la luz, de recibir ayuda, de volver cada día al pie de la cruz. No es pasividad, es dependencia activa. Es decir, Señor, voy a obedecerte, pero no puedo hacerlo separado de ti. De hecho, en Juan 8, la libertad está ligada a permanecer en la palabra de Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No basta con emocionarte una tarde, hay que permanecer. La libertad nueva tiene disciplina, tiene permanencia, tiene verdad repetida hasta que desplace la mentira instalada, tiene decisiones sostenidas, tiene renuncias reales, tiene una vida devocional que no es maquillaje sino respiración, tiene una comunidad que te ama lo suficiente como para no dejarte volver solo a tus escondites, tiene confesión, tiene adoración en días secos, tiene Biblia abierta cuando el alma quiere negociar con la oscuridad, tiene rodillas gastadas, tiene lágrimas, tiene perseverancia. No todo será instantáneo y eso también necesitas saberlo. Porque hay gente que si no ve un cambio total en 48 horas concluye que no funcionó. No, a veces Dios hace milagros inmediatos. Gloria a Dios por eso. Pero muchas otras veces abre un proceso santo donde la libertad va ocupando territorio. Hoy duermes un poco mejor, mañana reaccionas distinto, la próxima semana ya no llamas a la misma persona para autodestruirte. En un mes te atreves a hablar verdad. En unos meses ya no buscas anestesias viejas. En un año mirás atrás y dices no soy el mismo. Y eso también es milagro. No desprecies los avances humildes. El infierno tiembla igual cuando una cadena grande se rompe de golpe o cuando un alma persevera y deja de besar la mentira que la destruyó durante años. Hay algo que siempre me conmueve. En la salida de Israel de Egipto, el problema no fue solo sacar al pueblo de la esclavitud. El gran desafío fue sacar la esclavitud de la mente del pueblo. Cruzaron el mar, sí. Vieron milagros, sí. Comieron provisión, sí. Pero cada tanto querían volver. ¿Por qué? Porque la esclavitud prolongada puede deformar el deseo, te hace extrañar lo que te destruye, te hace idealizar el lugar donde llorabas, te hace olvidar el látigo y recordar solo las ollas. Y entonces uno piensa, qué ridículo, pero si somos honestos, todos hemos hecho eso en algún área. Hemos extrañado relaciones que nos asfixiaban, hábitos que nos degradaban, temporadas que parecían seguras pero nos alejaban del propósito. Hemos querido regresar a Egipto emocional. Y Dios, en su misericordia, a veces tiene que tratarnos como trató a Israel, con paciencia, con pan del cielo, con columna de nube, con fuego nocturno, con corrección y con promesa. Porque salir es un acto, pero ser transformado es un proceso. Escucha esto. No te avergüences si todavía estás desaprendiendo la esclavitud. No te avergüences si ciertas reacciones viejas aparecen. No te avergüences si a veces el corazón quiere correr a sus viejos refugios. Llévalo al Señor. No negocies con eso. Pero tampoco concluyas que no eres libre porque estás en proceso de aprender a vivir como libre. La libertad nueva se aprende a habitar. Ahora quiero hablar del miedo a volver a empezar. Porque mucha gente no avanza, no por falta de fe en Dios, sino por terror a fallar otra vez. Y si vuelvo a amar y me hieren, y si vuelvo a intentarlo y fracaso, y si vuelvo a servir y me usan, y si vuelvo a confiar y me traicionan, y si vuelvo a emprender y pierdo. Y entonces uno decide no intentar nada. Parece prudencia, pero muchas veces es una forma elegante de rendición. El pasado logra su objetivo no solo cuando te hace llorar lo viejo, sino cuando te convence de no abrazar lo nuevo. Pero el Espíritu Santo te pregunta hoy, ¿quién te dijo que la única forma de no sufrir es dejar de vivir? ¿Quién te enseñó que protegerte siempre es sanarte? ¿Quién te convenció de que aislarte es madurez? No. Hay temporadas para sanar, claro. Hay tiempos de reposo, sí. Pero si conviertes la cautela en vocación permanente, acabarás viendo pasar la vida desde la ventana. Y Dios no te hizo para mirar. Te hizo para vivir, para obedecer, para amar, para servir, para sembrar, para adorar con el corazón entero, no sin cicatrices. Con cicatrices, pero entero. Tal vez vuelvas a amar y te decepcionen. Tal vez vuelvas a servir y alguien no entienda tu corazón. Tal vez vuelvas a emprender y necesites ajustar cosas. Tal vez la vida siga siendo compleja, pero vivir encerrado por miedo a repetir el dolor no es libertad, es prisión sofisticada. Y Cristo no murió para darte una prisión decorada, murió para darte vida abundante. Vida abundante no significa vida sin riesgo, significa vida bajo el señorío de Dios, con propósito, con verdad, con paz profunda, con capacidad de volver a levantarte porque tu identidad ya no depende del resultado de cada episodio. Quiero decirte algo que siento fuerte.
Dios puede devolverte la capacidad de ilusionarte sanamente, puede devolverte la capacidad de confiar con discernimiento, puede devolverte la capacidad de servir sin ansiedad, puede devolverte la capacidad de amar sin idolatría, puede devolverte la capacidad de comenzar sin temblar tanto, puede devolverte el deseo de vivir. Hay gente a la que el dolor le apagó la curiosidad por el futuro. Ya no sueñan, ya no planean, ya no imaginan, solo administran daños y el Señor quiere soplar vida ahí. No estoy hablando de optimismo vacío, no te estoy vendiendo frases dulces, te estoy hablando del poder de la resurrección. Si Cristo salió del sepulcro, también puedes sacar tus ganas de vivir del sepulcro donde las enterró el pasado. Si Cristo venció la muerte, también puede vencer el cinismo que se instaló en tu alma. Si Cristo resucitó, puede resucitar pasión, propósito, ternura, valentía, vocación, visión. Puede darte otra vez ojos para el mañana. Y hay gente que hoy no necesita solo que se rompa una cadena, necesita que vuelva a latir una esperanza. Déjame darte una palabra muy práctica. Si el pasado quiere atarte, haz 5 cosas. La primera, nómbralo delante de Dios con honestidad. No lo maquilles, no lo minimices, no lo disfraces con lenguaje espiritual. Di, esto me pasó, esto hice, esto me hicieron, esto me ata, esto me da vergüenza, esto me roba la paz. La segunda, somételo a la verdad de la palabra. No a tus sensaciones, no a tus suposiciones, no a tus impulsos, sino a la verdad. La tercera, no lo pelees solo, busca comunidad sana, consejería, rendición de cuentas, ayuda sabia. La cuarta, corta la alimentación de la cadena, si algo la fortalece, aléjate. La quinta, persiste, no construyas teología de derrota a partir de una semana difícil, persiste, permanece, prosigue. Y en esa persistencia, no dejes de adorar, porque la adoración reordena el alma, la adoración le recuerda al corazón que Dios sigue siendo Dios aunque el pasado haga ruido. La adoración no niega las cadenas, las confronta desde un trono superior. Cuando adoras, dices, esto me duele, pero tú sigues reinando. Esto me persigue, pero tú eres mayor. Esto me marcó, pero no me posee. Esto me quiso definir, pero tu voz me nombra mejor. La adoración es una forma de guerra espiritual. No es evasión, es alineación. Es poner cada memoria en su lugar correcto frente a la majestad de Dios. Ahora, permíteme decir una verdad incómoda. Algunas personas aman tanto narrar su dolor que no saben quiénes serían sin él. Eso es fuerte, pero es real. Hay gente cuya personalidad se fusionó tanto con la herida que sanar les parece perderse. Si se termina el drama, no saben cómo presentarse. Si desaparece la herida, no saben de qué hablar. Y ahí el pasado ya no solo ata, da identidad falsa. Por eso la sanidad puede asustar, porque exige descubrir quién eres sin la vieja tragedia ocupando todo el escenario. Y te digo algo, quien eres en Cristo es muchísimo más hermoso que tu biografía herida. Pero hay que animarse a soltar el personaje dolorido para abrazar la persona redimida. A veces Dios no solo quiere curarte, quiere quitarte la adicción a contarte siempre desde lo peor que viviste. No eres la divorciada, no eres el adicto, no eres la abusada, no eres el que estuvo preso, no eres la que perdió al hijo, no eres el pastor que cayó, no eres la hija rechazada. Esos son capítulos dolorosos, sí, y merecen honra, duelo y verdad, pero no son el nombre final sobre tu vida. Si todo tu vocabulario sobre vos mismo empieza y termina en tu tragedia, todavía el pasado ocupa demasiado territorio. El Señor quiere devolverte un lenguaje de reino sobre tu propia existencia. Y aquí abro mi corazón pastoral. Hay almas tan castigadas por la vida que hasta la ternura de Dios les resulta sospechosa. Cuando se les predica gracia, sienten que debe haber una letra pequeña escondida. Cuando se les habla de libertad, piensan que es para otros. Cuando se les habla del amor del Padre, se preparan para la decepción. Si ese eres tú, no te culpo, probablemente has vivido demasiado. Pero quiero invitarte hoy a hacer algo muy pequeño y muy valiente. Deja una rendija abierta para que la bondad de Dios entre. No te pido que entiendas todo hoy, no te pido que sientas todo ya, solo deja una rendija abierta. Di, Señor, quiero creer que esto también es para mí.
y el Espíritu Santo sabrá soplar por esa rendija hasta hacer de ella una puerta abierta. Porque en el reino la libertad nueva no se fabrica, se recibe, se abraza, se aprende a caminar, se protege, se celebra. Y sí, a veces se defiende con uñas y dientes espirituales, porque el infierno intentará hacerte recaer en la vieja narrativa, volverá con recuerdos, con tentaciones, con voces, con comparaciones. Pero ahora tú ya sabes algo que antes no sabías. No estás solo, no estás condenado, no estás definido por el ayer, no estás sin recursos, no estás sin espíritu, no estás sin promesa. Y eso cambia la pelea entera. Quiero que imagines por un instante cómo sería tu vida si realmente creyeras que Dios puede hacer una cosa nueva contigo, no una frase bonita, no una ilusión pasajera, de verdad. ¿Cómo amarías? ¿Cómo servirías? ¿Cómo orarías? ¿Cómo hablarías? ¿Qué dejarías? ¿Qué intentarías? ¿Qué perdonarías? ¿A quién llamarías? ¿De qué rincón saldrías? ¿Qué puerta tocarías? ¿Qué mentira dejarías de repetir? Porque a veces pedimos libertad, pero seguimos organizando la agenda como si siguiéramos presos. Y la fe también se expresa en decisiones prácticas. Tal vez hoy, para vos, libertad nueva significa apagar el teléfono y no llamar nunca más a la persona que te arrastra a la misma oscuridad. Tal vez significa confesar un secreto que te está enfermando. Tal vez significa perdonar aunque todavía llores. Tal vez significa ir a buscar ayuda profesional y dejar de avergonzarte por eso. Tal vez significa tirar la botella, cancelar el chat, cambiar de ambiente, renunciar a la doble vida, cerrar la puerta equivocada, abrir la Biblia de nuevo, volver a congregarte con el corazón completo, dejar de hacerte el fuerte, pedir oración, volver a creer que sí puedes ser padre, madre, esposo, esposa, siervo, sierva, adorador, adoradora, después de todo lo que pasó. No sé qué significa exactamente para ti, pero sí sé esto. La libertad nueva siempre toma forma concreta. Y antes de cerrar, quiero hablarle a los que se sienten cansados de pelear, a esos que dicen, ya no tengo fuerzas, esto me persigue hace años, estoy agotado. A veces creo, a veces no, a veces avanzo, a veces retrocedo. No sé si alguna vez voy a ser totalmente libre. Déjame abrazarte con esta verdad. Dios no se escandaliza de tu cansancio. No te ama menos por estar agotado. No invalida su promesa porque hoy no tengas energía épica. El mismo Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No dijo, vengan cuando ya hayan resuelto todo. Dijo, vengan cargados. Así que ven cargado, ven cansado, ven temblando, ven confundido, pero ven. Porque a veces la libertad nueva comienza no cuando das un discurso poderoso, sino cuando te desplomas en brazos del único que puede sostenerte. No sé si te has dado cuenta, pero casi todas las grandes historias de redención en la Biblia tienen un punto donde el ser humano llega al límite. Y ahí Dios empieza. Abraham cuando ya no puede fabricar promesa. Moisés frente al mar. Ana con el vientre cerrado. David entre cuevas. El pueblo en exilio. Marta frente a una tumba. Pedro quebrado. Pablo con su aguijón. El límite humano suele ser el taller favorito de la gracia. Y si hoy estás en el límite, quizá no sea el fin. Quizás sea el lugar exacto donde Dios está preparando una libertad que ya no dependerá de tu autosuficiencia, sino de su poder. Entonces, escucha bien esta declaración final antes de orar. Tu pasado es real, pero no es soberano. Tu historia pesa, pero no reina. Tus errores hablaron, pero no tienen la última palabra. Tus heridas existen, pero no son tu identidad final. Tus ruinas están ahí, pero Dios sabe construir con escombros. El enemigo quiso usar tu ayer como cadena, pero el Espíritu Santo puede convertirlo en testimonio. Lo que parecía sentencia puede volverse plataforma para la gloria de Cristo. Lo que parecía tumba puede volverse altar. Lo que parecía final puede volverse origen. Lo que parecía vergüenza puede volverse anuncio de gracia. Así que hoy, en el nombre de Jesús, yo te invito a soltar el derecho a seguir definiéndote por aquello que Cristo ya cargó. Suelta el acuerdo con la condenación. Suelta la fascinación morbosa con tu ruina. Suelta el amor secreto por las nostalgias que te destruyen. Suelta la voz que te reduce. Suelta el yo siempre seré así. Suelta el pacto con la oscuridad conocida. Suelta el miedo a ser libre. Suelta el personaje herido como identidad total. Y recibe perdón.
recibe verdad, recibe identidad, recibe adopción, recibe una mente renovada, recibe valentía para obedecer, recibe poder para permanecer, recibe una libertad nueva. Padre amado, hoy te doy gracias por cada persona que está escuchando esta palabra. Tú conoces los rincones donde nadie entra, los recuerdos que todavía duelen, las culpas que se esconden, las vergüenzas que no se cuentan, los nombres falsos que todavía pesan, las noches donde el pasado vuelve a golpear la puerta del alma. En el nombre de Jesús, te pido que rompas cadenas antiguas, donde hay condenación, derrama justificación, donde hay rencor, derrama gracia para soltar, donde hay vergüenza, derrama identidad de hijo, donde hay miedo a comenzar, derrama valentía santa, donde hay adicción al ayer, abre ojos para la cosa nueva, donde hay cansancio, trae descanso, donde hay tiniebla mental, enciende la verdad de tu palabra. Declaro que el Hijo hace verdaderamente libres, declaro que ninguna condenación pesa sobre los que están en Cristo Jesús, declaro que hay cosa nueva brotando aún en desiertos viejos, declaro que lo viejo no gobernará lo nuevo. Declaro que familias enteras verán interrumpidos patrones antiguos por el poder del Espíritu Santo y declaro sobre tu vida que no morirás atado a la versión vieja de ti mismo. En Cristo hay libertad nueva, hay historia nueva, hay mente nueva, hay camino nuevo, hay río en la soledad, hay esperanza viva. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra te habló al corazón, compártela con alguien que necesite recordar que su pasado no manda más que la cruz. Suscríbete, vuelve a oír este mensaje, ora con él, compártelo y que la palabra siga corriendo. Porque cuando el pasado quiere atarte, Dios todavía sigue dando libertad nueva.